Pues antes de entrar en la predicación, quiero hacer una pregunta. Antonio, ¿verdad? ¿Es tu nombre? Arturo. Arturo, perdón. Arturo, cuando tú eras joven, no sé, 20, 30 años, conocías pues bebés, ¿verdad? O sea, habías visto bebés, no sé. Y en ese tiempo se les llamaba la atención a los bebés, por ejemplo, de que no tocaran algo que no debían. Claro. Sí, ¿no? Sí, Y hoy que sigue siendo pues, ya una persona adulta, ¿lo sigue habiendo? sí. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza del hombre. Claro. Y siempre hay un cuidado hacia otras personas. Por ejemplo, si nosotros vemos a veces a Leire aquí. Si hay algo que no debería tocar porque se puede lastimar los dedos, ¿qué hacemos con ella? Pues la cogemos, la abrazamos de que no hagas esto, así con cariño. ¿Por qué? Porque queremos cuidarla. ¿Sí? En la Biblia encontramos este sentido o este sentimiento en la vida de Pablo. Él tenía un gran amor hacia Timoteo. Y en ese amor que él tenía, quería instruirle para que él cuidara de la iglesia. Y que él cuidara de la iglesia. No solamente cuidara a la iglesia, pero sino que también cuidara los peligros que pudieran entrar en la iglesia. Y por esto vamos a ver la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Primera carta a Timoteo, versículos 1 al 5. Muy bien, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero quiero que notemos primero versículo 14 del capítulo 3. El versículo 1 del capítulo 4 dice, pero el Espíritu. Es decir, un contraste de algo que escribió antes. Notemos 14 del capítulo 3. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que Pablo primeramente le dice a Timoteo cómo deben de conducirse en la iglesia, porque es columna y baluarte de la verdad, porque es la casa de Dios. Así que hay una instrucción de cómo debe de conducirse, cómo debe de enseñar, cómo debe de ministrar en la iglesia. Y ahora vemos que dice, pero el Espíritu. Es decir, cuando tú te preocupes por el cuidado de la iglesia, habrá personas que quieran hacer daño a la iglesia. Este es el pensamiento de Pablo cuando está escribiendo este pasaje. Por eso el tema es cuidado, peligro en la iglesia. Porque habrá personas que quieran hacer daño a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Así que oremos para estudiar estos versículos. Señor, te damos gracias porque podemos llegar ante ti en oración. Y en este momento quiero que tú hables a nuestras vidas. Que no sean palabras mías, sino que sean palabras tuyas.
que tu Espíritu Santo trabaje con libertad en nuestros corazones. Y Señor, que podamos tener en nuestro deseo, en nuestra mente, la oración del salmista. Que abras nuestros ojos para entender las maravillas de tu ley. Señor, estamos en esta iglesia, estamos congregados en tu nombre, porque queremos adorarte. Y Señor, tu palabra dice que habrá personas que quieran hacer daño a la iglesia, a esta institución que tú has creado, que es tu palabra que tú has comprado por sangre. Señor, ayuda a que nosotros podamos tener esto en mente, que podamos estar alerta, pero sobre todo que estemos cimentados y con el fundamento en tu palabra y no en lo que dicen los hombres, sino lo que tú quieres que nosotros sepamos acerca de tu obra y de tu carácter. Te lo pido, Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Pues teniendo esto en mente, debemos de considerar que en este capítulo Pablo ahora da una advertencia. En el capítulo anterior, Pablo da instrucciones acerca de los pastores. Capítulo 3, versículos 1 al 7, dice los obispos y da las características. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etc., etc. Él menciona lo que el obispo debe de ser. Pero no solamente el pastor, sino que también los líderes espirituales, que dice los diáconos. Versículo 8 en adelante. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, etc., etc., y empieza a dar una lista. Una vez que Pablo dice quiénes son los líderes, es decir, los pastores y los diáconos, dice, debes de conducirte en la casa de Dios con integridad. Versículo 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo da instrucciones ahora de esos peligros. Pero ¿a quién está escribiendo estos peligros? A Timoteo. Y Timoteo era el líder de la iglesia. Se cree que Timoteo en este tiempo estaba en Éfeso. Así que Pablo escribe para que Timoteo tenga cuidado de lo que pudiera llegar a la iglesia de Éfeso. Y antes de entender un poco lo que dicen estos pasajes, debemos de comprender lo que pasaba en el cristianismo en este tiempo. Ahora, esta carta fue escrita poco antes de que Pablo muriera, unos años antes. Pero en este tiempo la iglesia tenía un pensamiento que se heredó de los judíos de la era presente, porque dice en versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos la iglesia pensaba en dos eras, la era presente y la era futura. Y Pablo dice la era futura, en los postreros tiempos. Ellos pensaban en primer lugar en el presente, que el presente era malo, que en la actualidad Satanás está obrando, está bajo el poder del maligno. Pero también decía el tiempo futuro. En este tiempo futuro se referían al tiempo en el que Dios iba a reinar en la tierra, en el que Cristo reinaría en la tierra. Pero Pablo está haciendo alusión en el tiempo futuro, antes de que Dios venga a este mundo, habrán personas, dice así, que apostatarán de la fe. Así que Pablo nos dice dos cosas en este capítulo. En primer lugar, versículos 1 al 3 nos dice que hay una realidad del problema. El problema de la iglesia era real. Y esto pasaría en los tiempos de Pablo y también en nuestro tiempo. Pablo recuerda esta verdad, que la iglesia pasaría tiempos difíciles, pero recordemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es lo que dice Mateo 16, 18. Así que Pablo dice qué es lo que pasará en contra de la iglesia. Postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. La realidad del problema era la apostasía. Quizás hemos escuchado mucho acerca de lo que significa apostasía.
Pero esta palabra apostasía se divide en dos, es una palabra griega. Es una palabra compuesta de dos, apo y éstasis. Apo, la primera sección, es caer o alejarse. Éstasis es una palabra compuesta que quiere decir rebelión. Así que si unimos la palabra que quiere decir alejarse, pero no simplemente alejarse, sino ¿cómo? En rebelión. Así que el problema que estaba viviendo y que viviría en los tiempos de Pablo y en nuestros días, alejarse en rebelión, ¿pero de qué? Dice el versículo, de la fe. Así que esto es algo muy importante. Y en estos tiempos, esta palabra era usada en el ámbito político y militar. Hoy escuchamos mucho acerca, un ejemplo, de la oposición, ¿no? Así para ellos sería esta palabra de apostasía. La oposición, muchas veces se dice, los que están en contra, los que no quieren ceder, etc. En estos tiempos, apostatar es alguien que está totalmente en contra de lo que nosotros creemos. Así que apostasía quiere decir caer o alejarse en rebelión, rechazar la fe y las doctrinas que están en la Biblia. Pero no simplemente es alejarse. Estas personas que vamos a ver no simplemente se alejaron de la fe, sino que tergiversaron la fe. Así que esto es un peligro que estaba en los tiempos de Pablo, y no solamente en sus tiempos, sino que también en nuestros tiempos hay personas que se alejan de la fe. Así que debemos de tener cuidado con esta enseñanza de apostatar. Pero ¿qué era lo que ellos enseñaban? Notemos versículos 1 al 3. Apostatarán de la fe, pero ¿qué es lo que harán? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Aquí está la enseñanza de ellos. Ellos se alejaban de la fe en rebelión para mostrar dos cosas, por lo menos dos: prohibir casarse y abstenerse de alimentos. Ahora, esto se le llama el gnosticismo. Y esto era el gnosticismo, lo escuchamos en nuestros días, pero era algo que entró en los tiempos del Señor Jesús. El gnosticismo enseñaba muchas cosas, pero esto se creó por varias doctrinas de sectas. Pero lo que ellos enseñaban es que el hombre puede ser salvo por la sabiduría, por el conocimiento. Es lo que enseñaba el gnosticismo. Pero también ellos enseñaban que las escrituras del Antiguo Testamento eran interpretadas alegóricamente, es decir, que no fue algo real, sino que fueron simplemente historias o ilustraciones. Y que además había un Dios, que no el Padre, sino otro Dios que creó los cielos y la tierra. Esto era lo que se creía en los tiempos de Pablo. Y ellos hacían distinción de dos cosas. Ellos hacían distinción en las cosas materiales, las cosas físicas, el cuerpo humano, y lo espiritual, aquello que nosotros no podemos ver. Esto es lo que enseñaba el dualismo. Así que, considerando esto, ellos decían que Dios, específicamente Cristo, no era Dios. ¿Por qué? Porque no había relación entre la materia, porque ellos decían que la materia, el cuerpo humano, es malo y no puede tener esa convivencia con lo espiritual. Es lo que ellos enseñaban en ese tiempo. Así que ellos decían que Cristo no es Dios. Y por eso decían que como el cuerpo es malo, como la materia es mala, debemos abstenernos de lo malo, de lo material. Ahora por eso tiene sentido que enseñara el versículo que ellos prohibían casarse, porque decían, el cuerpo es malo, tienes que tener solamente lo espiritual. Y también abstenían alimentos. ¿Por qué? Porque creían que era algo impuro. Era la enseñanza que ellos enseñaban. Así que era una enseñanza totalmente
en contra de la Biblia. Y este problema entraron en la iglesia de Éfeso. Quizás en nuestros días no entra directamente esta enseñanza, pero entran otras enseñanzas que entran sutilmente a nuestras vidas y se van penetrando en las iglesias. Enseñanzas falsas, incluso herejías. Y en aquel tiempo se creía que los espíritus, los demonios, tenían esta influencia. Porque dice este versículo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta enseñanza venía por esta influencia demoníaca, pero era enseñada a través de los hombres. Así que no eran enseñanzas directamente divinas, sino que eran enseñadas totalmente, pues, por el mal. Así que hay un problema en la iglesia de Éfeso, cuando Pablo escribe. ¿Cuál es el problema? Alejarse en rebelión para adoptar el gnosticismo, para negar la existencia de Cristo y de su deidad. Y este problema, en primer lugar, es interior. Es un problema espiritual. Porque dice el versículo que ellos escuchaban espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Era algo interno, eran maestros falsos, porque eran templos de demonios. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Era un problema interior, un problema espiritual. Y cuando Pablo usa la palabra cauterizado, porque dice cauterizada la conciencia, esto habla como hoy en día se sella a los caballos. Se les pone una marca a los caballos para que sepan, pues, el nombre, o no sé para qué lo usen realmente, pero tienen varias cosas. En aquellos tiempos se hacía esta señal a un criminal para saber que era un criminal, para que la gente tuviera cuidado de él. Así que Pablo está diciendo, así como en el mundo nosotros distinguimos a los criminales, nosotros podemos distinguir espiritualmente a los que están en el mal, a los que enseñan la maldad. ¿Por qué? Porque había un problema interior. Así que en nuestros días, en primer lugar, sí existe esta realidad, pero no es una realidad que esté fuera en las personas, que sea externo, sino es un problema espiritual dentro de estos falsos maestros. Y la manera en que nosotros podemos distinguir si la enseñanza es de Dios o no, es por la vida espiritual de estas personas. Porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Si son verdaderos creyentes, van a dar frutos de justicia. Si no son creyentes, van a dar frutos de injusticia. Estas enseñanzas parecían que eran sabiduría, pero dice Santiago 3 que hay una sabiduría que no es la divina. Dice Santiago, hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Así que esta sabiduría es una sabiduría del mundo, no es una sabiduría de Dios. Y este problema del gnosticismo era un problema espiritual, pero no solamente en el interior de la persona, sino un problema exterior. Porque ellos hacían dos cosas, entre muchas cosas, pero dice Pablo dos. Prohibirán casarse y mandan abstenerse de alimentos. La esencia del gnosticismo era que el espíritu es totalmente bueno y la materia es totalmente malo. Hombres predicaban que todo lo que tenía que ver con el cuerpo era malo y todo lo del mundo era malo. Y esto desembocó en dos errores. El prohibir casarse. ¿Por qué? Porque la comida y el matrimonio era algo material y no puede ser algo bueno espiritualmente. Así que esto se pensaba para hacer como un sacrificio a Dios.
Si tú te abstienes de lo material, tú vas a recibir algo directamente de Dios. Así que este problema se trataba no solamente de doctrinas en contra de Dios, sino que también era manipular lo que Dios quería para sus vidas. Porque el querer abstenerse ellos de comida, por querer ser un bien espiritual, querían manipular a Dios en sus vidas. Así que era un problema no solamente espiritual, sino que también lo reflejaban en su vida día a día. Y en nuestros días vemos este mismo problema. Querer agradar a Dios a través de la obediencia por mandatos encima de la palabra de Dios. Estas personas ponían mandatos, ponían reglas aún más de la palabra de Dios. Y en nuestros días tenemos este mismo problema. Un problema en el interior de la persona, un problema espiritual, se manifestará en todas sus acciones. Se manifestará externamente. Hay un problema en la iglesia de Éfeso. Había un problema en la iglesia de Éfeso. Alejarse en rebelión en contra de la fe. Y en nuestros días podemos tener este problema. Pero vemos la solución. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que Pablo dice algo muy importante. En primer lugar dice que la realidad del problema es un problema real, pero después da la respuesta a ese problema. Versículo 4. ¿Cuál es esta respuesta? En primer lugar, que Dios es el creador y Él creó todo bueno. Notemos lo que dice Génesis 1:31. Estas personas enseñaban que la materia era mala. Pero notemos Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Pero notemos cómo dice la palabra de Dios. Era bueno. Pero no solamente bueno, sino que dice en gran manera. En sobreabundancia de bondad. Así que Dios creó todo y Él creó todo en perfección. Y no solamente eso, sino que Él también provee el alimento. Veamos Génesis 9:3. Aquí Dios está hablando a Noé y notemos lo que dice. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Y notemos que en los días de Noé, Dios manda el diluvio por el pecado, porque la gente vivía en maldad. Y Dios restaura, pues, esta maldad del hombre. Pero a pesar de que había esta maldad en el hombre, Dios provee el alimento, porque lo creó para el hombre. Así que Dios es el creador, Él provee el alimento, pero también Dios bendice el matrimonio. Veamos lo que dice Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y notemos capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Así que no hay que negar que Dios haya creado todo en gran bondad. No hay que negar que Dios creó el matrimonio para disfrutarlo dentro de esos principios bíblicos. Y dice Pablo en el versículo 4, todo lo que Dios creó es bueno.
nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Pero aquí lo interesante es una traducción. Nuestra traducción dice, nada debe de rechazarse si se toma con acción de gracias. Pero hay otra traducción, o más bien los manuscritos antiguos, no lo dicen directamente así. Lo dicen, nada debe desecharse si ha sido recibido con acción de gracias. Así que lo que Dios está queriendo mostrar es que todo lo que nosotros tenemos es por parte de Dios. Lo que nosotros recibimos es de parte de Dios. El recibir nos muestra que es un don, que es un regalo de Dios. Y Dios provee para nosotros vida espiritual, pero no solamente para nuestra vida espiritual, sino también para nuestra vida física, el matrimonio, los alimentos, el trabajo. Dios provee de esto. Cada día recibimos de gracia. Por ende, debemos estar agradecidos con Dios. Dios creó todo para que el hombre goce de ello. Si nosotros notamos en Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2, Dios creó el cielo, la tierra, el mar, los animales, pero notemos Génesis 2, versículos 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo de la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Pero ¿cuándo reposó Dios? ¿Cuándo se gozó Dios en su creación? Cuando creó al hombre. Entonces podemos ver que Dios creó todo para que el hombre disfrutara de esta creación. Y lo que enseñaba el gnosticismo, estas herejías, estas enseñanzas de que no hay comunión entre lo material y lo espiritual, que es puramente malo, vemos que era rechazar el carácter de Dios. Era rechazar lo que se recibían de Dios. Porque de Dios provienen esas bendiciones. Porque es una bendición la familia. Y es lo que dice Proverbios. Uno de los pasajes dice que el que haya esposa haya el bien. Así que es una bendición de Dios. Y Dios es el que provee el alimento para nuestras vidas. Y no solamente alimento, hemos dicho trabajo. Muchas bendiciones, podemos decir, físicas en nuestra vida. Así que esto era rechazar a Dios y era con un carácter de independencia y de orgullo. Estas personas insultaban y rechazaban la obra de Dios en sus vidas. Querían ser independientes y orgullosos. Y el verdadero creyente debe de vivir con acción de gracias. Y es lo que dice Pablo en este versículo. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque hemos recibido de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que en este pasaje hemos visto dos cosas. La realidad del problema. Personas que se alejan de la fe, que niegan la fe, pero notemos que era en rebelión y que tratan de introducir nuevas enseñanzas a la iglesia. Y Pablo dice la respuesta a este problema. Y la respuesta que Pablo da no es simplemente decir que Dios creó todo, era decir que nosotros recibimos de gracia. Y nosotros hemos recibido de gracia la vida espiritual. Y hemos recibido de gracia la palabra de Dios. Así que en nuestra vida debemos de tener cuidado de estas enseñanzas que puedan entrar en la iglesia.
todo aquello que no proviene de la palabra de Dios, tú y yo tenemos que rechazarlo. Y es lo que dice, último versículo, segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y está hablando de la doctrina de Cristo, dice Juan, no lo recibáis en casa. Y no solamente eso, sino que también dice, ni le digáis bienvenido. Así que aquellas enseñanzas que estén en contra de la palabra de Dios, en contra de la persona y obra de Cristo, debemos de rechazarla. No debemos de darle bienvenida a nuestro pensamiento. Así que debemos de tener cuidado en nuestra iglesia. Nuestras vidas deben de girar en torno a la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo dice, tú, Timoteo, vive en la palabra de Dios. Ten cuidado en la iglesia de personas que traigan mensajes diferentes. Debes de tener cuidado porque habrá personas que se opondrán a esa verdad, el Evangelio. Así que oremos en esta hora para que Dios cuide de esta iglesia, pero que cuide también de nuestra vida espiritual, de cada uno de nosotros, nuestra vida individual, para que rechacemos estas doctrinas que rechazan la verdad y el carácter de Dios. Así que oremos. Señor, te damos gracias porque tú has abierto nuestros ojos, tú nos has dado luz. Tu palabra dice que vivíamos en nuestros pecados, en delitos, en oscuridad, pero fue tu Espíritu Santo quien obró en nosotros. Así como en Lidia, en Hechos 16, que tú abriste su corazón, tú has abierto nuestro corazón, nos has mostrado nuestra culpa, que nosotros merecíamos vivir condenados separados eternamente de ti, pero tú has dado vida. Y Señor, es una verdad que no debemos de recordar solamente en el día que reconocimos que eres nuestro Salvador, sino que debe ser una verdad día a día que debemos de recordar. Porque Señor, en este mundo habrá personas que se oponen a tu palabra, que se oponen a ti, que se oponen a tu carácter, a lo que tú has hecho, y nosotros debemos de tener cuidado de ello. No simplemente debemos de orar que nos libres de esas enseñanzas, sino que también debemos de meditar en tu palabra, porque en ella encontramos esas verdades, ese fundamento. Sin tu palabra, Señor, no tuviéramos esa guía para nuestras vidas. Y te damos gracias por tu palabra. Dice tu palabra que la Escritura es lumbrera a nuestro camino. Señor, que cada día nosotros podamos meditar en ella para conocerte y defender el Evangelio, Señor. Pido que tú cuides nuestras vidas y que tú cuides de esta iglesia y que podamos crecer en el amor y en el conocimiento de Cristo. Te damos gracias por este día que nos das y Señor, que podamos este día terminarlo también en nuestros hogares meditando en ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues es un pasaje que debemos de recordar. Ahora mismo quiero ver si recuerdo ese proverbio. Un momento. Notemos para concluir Proverbios 3, versículos 5. Estaba pensando en esto mientras orábamos. Uno de los problemas del tiempo de Pablo en la iglesia de Éfeso
es que estas personas confiaban en su sabiduría. ¿Sí? Y notemos Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio conocimiento o sabiduría. Dice versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero quiero mostrar algo aquí. Enderezar en el hebreo no es como nosotros lo pensamos. Nosotros pensamos que enderezar es algo que está torcido, ponerlo en el lugar correcto, ¿no? En el hebreo, enderezar es dar luz. Así que lo que está diciendo este proverbio es que si tú reconoces a Jehová no por tus pensamientos, sino por lo que Él es, Él dará luz a tu vida. Y era lo que estas personas no tenían. No tenían luz porque vivían en oscuridad. Así que recordemos esto.